Bueno, buenos días hermanos y hermanas. Espero que estén muy bien, espero que hayan recibido el abrazo de Dios por medio de la alabanza. Eso es lo que uno recibe cuando adora al Señor. Dígame que, ahora lo decía al inicio del tiempo de alabanza, Dios nos abraza y nos consuela cuando adoramos. La adoración provoca en nosotros conciencia de lo magnífico y de lo inmenso que es Dios. Y es como cuando el niño está consciente de que, el niño muy pequeño, está consciente que tiene un superhéroe a su lado, a su madre o a su papá. Y los niños sienten una tremenda seguridad y se sienten tan aliviados cuando siempre están con papá o con mamá en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y es lo mismo que sucede con nosotros. Tenemos un super papá, un super Dios que nos acompaña, nos bendice y que está con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Oremos para que el Señor toque el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana a través de su palabra y a través de la reflexión de un tema que está en boga, pero que es poco usual que hablemos. Así que vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, gracias, porque tú eres tan bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. No nos cansamos de decir que son nuevas cada mañana, porque son nuevas cada mañana. Y eso es muestra de tanta misericordia, de tanto amor para con nosotros. Tú eres bueno, Señor, es lo que sabemos, es lo que experimentamos. Tú eres poderoso, Señor, eso lo sabemos, lo hemos experimentado. Tú tienes el control absolutamente de todas las cosas que acontecen en este mundo, en el continente, en el país, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra casa y en cada una de nuestras vidas como seres individuales que somos. Tú tienes el control absolutamente de todo y por eso es que podemos descansar en tu amor divino, porque entendemos que tenemos un Dios que participa de nuestra experiencia de vida y de nuestro caminar, de este corto caminar llamado vida. Padre, en el nombre de Jesús te ruego para que tú permitas que a través de tu palabra podamos reflexionar sobre temas tan trascendentales, tan importantes que están sucediendo hoy en día en nuestro mundo y que como cristianos podamos tener conciencia de estas cosas. Bendícenos, Padre, y que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, el tema de hoy es un tema que desgraciadamente está de moda. Desgraciadamente está de moda. Es un tema que está en boga y que si ustedes simplemente encienden sus televisores, sus pantallas o sencillamente abren su teléfono para ver las redes sociales, se van a enterar que es un tema absolutamente vigente que está sucediendo en este momento en tiempo real. Saben, a mí durante muchísimos años siempre me ha llamado la atención el tema de la guerra. ¿Qué hay detrás de las guerras? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento de los seres humanos? Porque eso de alguna manera tiene que ver con nosotros. Y a pesar de que, gracias al Señor, ustedes y yo vivimos en este país, bendito sea Dios por Costa Rica, bendito sea Dios porque cuando ustedes y yo ahora veníamos para acá no tenemos el temor de ninguna forma de escuchar un ruido en el cielo y que uno diga es un silbido de una bomba que viene cayendo, o no estamos amenazados de ningún grupo armado que venga y nos amenace por venir a la iglesia o por andar dentro del contexto de nuestra libertad de movimiento, que está establecida hasta en nuestra propia constitución política. No tenemos miedo de nada de eso. Es más, no nos pasa ni por la cabeza. Es que a los costarricenses, que tenemos más de 70 años de que ya se abolió el ejército, hablando precisamente del tema de las guerras, no pensamos en eso. Es que es algo tan fuera de lo común para nosotros. Nosotros no pensamos en ejércitos. Por lo general escuchamos cómo los países y a nivel de los congresos de los países se discute fuertemente sobre cuál es el presupuesto que se le asigna a las Fuerzas Armadas de los países.
Vemos a los países adquiriendo las últimas armas. Y los ticos en eso, sencillamente, no nos pasa, pero ni por la mente. Nosotros no pensamos en eso. Bendito Dios que no pensamos en eso. Es impresionante. Y a veces creo que es que no, por dicha no tenemos que ir a ver muchas escenas en el mundo, pero el mundo se está desangrando. El mundo se está matando entre sí. La gente se está muriendo. Muchísimas personas están sufriendo. Como vamos a ver ahora en el libro de Santiago, por las pasiones humanas, por la codicia, por el poder y por la condición caída del ser humano, que busca, sin lugar a dudas, tratar de tener siempre el control de otros seres humanos, de imponer su forma de pensar, o simplemente de tener el acceso a cuestiones económicas, de control político. Y los cristianos, aunque sean los cristianos costarricenses, que no tenemos la menor idea de lo que es eso, tenemos que tomar conciencia. No podemos dejar de pensar en todo lo que pasa en el mundo. Estamos en un mundo absolutamente globalizado. Es más, vean ustedes lo que es la experiencia de vivir una guerra en tiempo real. En este momento ustedes se meten a las redes sociales y podrán estar viendo escenas prácticamente en vivo de lo que está pasando en Ucrania. Es terrible poder ver una guerra en vivo y a todo color. Y por eso creo que tenemos que siempre tomar un rato para reflexionar sobre estas cosas. Y a partir de la reflexión de estas cosas, número uno, agradecer a Dios porque no las estamos viviendo, pero también tener conciencia para clamar y para orar a Dios, para doblar rodillas, para que sea el Dios de paz el que se meta en la cabeza de tantas personas, en el corazón de tantos seres humanos, para que sean cambiados, para que sean transformados por lo que el Dios de paz, el Dios poderoso que transforma nuestras vidas, ¿verdad?, necesita hacer en esas personas. Lo que me demuestra lo que está pasando hoy en día es que el mundo necesita más y más a Dios. Necesita el mundo conocer a Jesucristo. Necesita el mundo conocer y tener la experiencia del Espíritu Santo controlando las emociones y las vidas del ser humano y de las personas. El mundo sería absolutamente distinto si todos los seres humanos abrieran su corazón a la poderosa mano transformadora de Dios. El origen de los conflictos humanos. Y es que de feria esto no es nuevo. Es más, aquí me abstuve completamente. Me hubiera encantado hablar de eso, pero me abstuve completamente de hablar del origen de los conflictos humanos y desde cuándo hay guerras. Prácticamente desde que existe el ser humano. Ya hay conflicto. Desde aquel par de hermanitos, desde aquel que literalmente mató a su hermano, desde la historia de Abel y Caín y Abel, ahí ya empezamos a ver el conflicto. Porque es un elemento propio de nuestra naturaleza caída, transformada, pero caída. Hemos sido transformados por Jesucristo. Y ese es el tema que quiero que toquemos en esta mañana. Voy a hacerlo más sucinto porque sé que hoy hemos tenido un programa un poco extenso, pero Dios, Él tiene su tiempo. Así que vamos a tratar de ir viendo un poquito el tema de manera lo más rápida posible. Y es que esa imagen que está allá atrás, que es muy reciente, es más, la tomé ayer la googleé y la agarré y es de lo más reciente de una imagen de Ucrania. ¿Qué ven ustedes ahí? Escombros. Apenas se logran identificar alguna forma de los edificios, pero hay escombros. Eso es lo que hace la guerra. La guerra destruye. Destruye seres humanos, destruye ciudades, destruye naciones, destruye identidades, destruye familias, las separa. La guerra es algo absolutamente horroroso.
¿Y qué es la guerra? Dice por ahí un diccionario que la guerra es lucha armada prolongada entre dos o más naciones, durante el cual se producen diversas batallas. Hay que entender que el concepto de la guerra ha evolucionado, no ha evolucionado, me parece en mi caso una involución más bien, pero la guerra como tal, el concepto ya ahora no solamente se circunscribe a los conflictos internacionales, vamos a ver que también hay conflictos bélicos internos. Hay países que se están matando entre ellos mismos, hermanos literalmente se matan entre ellos mismos. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, dice que una guerra es una desaveniencia, un rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Otra acepción dice lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación, que vamos a ver qué es lo que sucede mucho en los países africanos o centroafricanos, donde la destrucción son guerras literalmente, pero guerras a nivel interno de los países. Una guerra, también dice la Real Academia de la Lengua Española, es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente países, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo. Y siempre surgen por alguna razón. Y lo que les quiero leer aquí es las razones que busca o que dice la Real Academia, y luego vamos a ver las razones que dice la Biblia del concepto de la guerra. Dice por razón económica, ideológica, territorial, religiosa, etcétera, porque pueden haber muchas razones. El origen de las guerras es absolutamente multifactorial, muchos los factores que pueden provocar las guerras. Pero atención, vean cómo lo define el diccionario: por razones económicas, por razones religiosas, por razones ideológicas, por razones meramente territoriales, ¿ah? Que yo quiero aquel territorio, lo quiero, simplemente yo pienso que es mío y simplemente voy y yo digo, me peleo con quien peleo y mato a quien mato para obtener el dominio de ese territorio, lo que fuere. Y pues bien, veamos algunos ejemplos actuales, gente, porque les digo una cosa, es lo que les digo, a veces no estamos muy conscientes del mundo, estamos aquí en este oasis que llamamos Costa Rica, es un oasis porque es un lugar donde no estamos pensando en eso. Pero miren, hay guerras por todo lado, por lo menos en las páginas oficiales de la ONU y de algunos, digamos, organismos internacionales, se pueden identificar al menos más de 10 guerras, de las que son internas y también ahora, desgraciadamente, externas, o sea, internacionales, de entre países. Por ejemplo, en Yemen, allá en la parte, digamos, en el África, tienen prácticamente 5 años de estar en guerra. Es más, y se considera que es uno de los países con la mayor crisis humanitaria del último siglo. Se están matando entre ellos, porque también hay temas de tribus o de grupos étnicos que discuten y literalmente se matan entre ellos. Y dice la ONU que Yemen es la peor, en Yemen se está dando, en África, la peor hambruna en 100 años. El hambre, porque la guerra provoca hambre. Dice que el 53% de la población no tiene nada que comer y más de 1,5 millones de niños sufren desnutrición aguda. Dice la ACNUR, que es básicamente este alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, dice que desde 2018, en el 2018 se calculó 264,300 nuevos desplazados internos, es decir, gente que se va, porque es otra cosa que provoca la guerra, que la gente se tenga que ir de sus lugares, de sus pueblos, de sus familias e irse a otros lugares. Vean ahora lo que está pasando en Ucrania, la cantidad de gente que se está yendo a Polonia, a Moldavia, a los países cercanos, huyendo a cualquier parte para huir de la guerra. Yemen, ¿cuántos sabían que Yemen estaba en una guerra interna? Por lo general no nos enteramos mucho de eso. Para que vean entonces que el tema de la guerra es algo que está en el mundo se está desangrando, en el fondo por el pecado. Camerún, la ONU estima que más de 4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Camerún. Lo mismo, son luchas armadas internas, son conflictos donde además hay lo que se llaman ataques yihadistas, que ustedes saben que son
sectores del Islam muy extremistas. Algún día podemos hablar de eso para que entendamos, y es que, miren, eso es toda una cosmovisión, es como ven el mundo esa gente. Es una forma tremenda. Como verán, los yihadistas entienden que la imposición de las creencias religiosas y de la cosmovisión religiosa se hace a través de eliminar al que no cree en eso. Son absolutamente extremistas, para decirlo de alguna forma. Etiopía, lo mismo. Ciertamente hay demasiadas hostilidades, hay una situación política muy, pero muy fuerte. Ahora en noviembre pasado estalló, en noviembre del 2021 estalló una revuelta terrible con literalmente una masacre de gente dentro de Etiopía. Y ni qué decir del Oriente Próximo, que es tal vez de lo que más escuchamos, Palestina, Israel, cuyo conflicto, gente, vean la noticia, ustedes la están viendo, se está agravando día con día. Es tremendo. Palestina sigue reclamando a la comunidad internacional su reconocimiento como un Estado. Por el otro lado, Israel y Palestina, literalmente uno no ve que estén buscando ningún tipo de forma de acercarse o de acuerdos. Al contrario, uno escucha a los políticos israelitas, pues literalmente muy furibundos, con palabras muy fuertes para los palestinos, y los palestinos también de su lado. Es una lucha tremenda. Esta región, diría yo, que alberga uno de los conflictos más viejos de toda la historia, que podemos remontarnos prácticamente a la Biblia para poder ver el origen de esos grandes conflictos. Y ni qué hablar de Afganistán, de todo lo que ha pasado en Afganistán o en Irak. Ustedes conocen esas historias más, donde luego de que salen el Estados Unidos y la gente de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico, pues obviamente también empiezan el Estado Islámico y empiezan toda esta gente de los estados extremistas religiosos a tomar control, ¿no? Los talibanes, eso es un tema tremendo. Y ojo, hermanos, que en medio de todo eso hay cristianos, y en medio de todas esas situaciones hay misioneros, que también aquí aprovechamos para hablar de que ahí están los misioneros metidos en eso, y muchos misioneros que tratan de llevar la palabra de Dios mueren en esos países. No se nos puede olvidar, insisto, vivimos en el oasis, vivimos en el paraíso y no tenemos la menor idea de lo que está pasando en el mundo. Y ni qué decir de Ucrania y de Rusia, que lo tenemos clarísimo, es lo que está saliendo en este momento. Entre este par de señores, sobre todo en este señor Putin y el señor también, el presidente de Ucrania. Y ahí está todo el mundo huyendo, todavía está en pleno proceso, los rusos no han logrado llegar a Kiev, o a Kiev, como le dicen muchos. Es una situación realmente desesperante, la gente está huyendo a Rumanía, a Moldavia, obviamente a Polonia, que están cerca de Ucrania. Y la situación es terrible. Ustedes nada más tienen que meterse a las noticias o al Facebook para ver, o a un Google, y para ver un montón de fotografías sobre realmente imágenes desgarradoras. El mundo se está matando entre sí. Los seres humanos somos algo, sencillamente, que yo no sé cómo, solo la misericordia, el concepto de la misericordia y de la gracia de Dios puede a mí darme un poquito de comprensión cercana de por qué Dios sencillamente no levanta un dedo y elimina toda esta humanidad y se acabó este asunto. Bueno, y he tenido muchísimos conflictos desde que era joven, desde que estaba estudiando algunas cosas, y mis conflictos siempre era por entender a Dios. Bastante tonta mi pretensión de tratar de entender a Dios y decir, ¿por qué Dios andas aguantando esta clase de criaturas que creaste? Que hacen cosas tan atroces. Bueno, algún día podemos hablar del gran tema de la dicotomía entre el bien y el mal. Es un temazo ese, tremendo, por cómo se logra entender la naturaleza del bien y el mal. Pero bueno, la guerra en la Biblia. La guerra es, dice aquí un comentarista, es la consecuencia natural de la presencia del pecado en el mundo. Y ahí es donde ven ustedes que el enfoque siempre está ligado a la condición humana, a lo que somos como seres humanos. Y de la codicia de los hombres y de las naciones por lo que pertenece a los otros. Yo no sé cuál es la cosa con los seres humanos que siempre andamos buscando en su naturaleza, está como algo raro,
Vean al otro que tiene algo, yo lo quiero. Yo lo quiero. Vean lo que pasó exactamente con Rusia antes de que se diera este problema con Ucrania, cómo aprovechando una crisis interna de Ucrania a principios de la década del 2010 al 2014, terminó Rusia invadiendo y tomando Crimea, que es como una islita, no es una isla, está pegada al continente, pero es como una península súper estratégica a nivel económico, porque con eso Rusia tenía acceso a lo que se llama el Mar Negro, que es una ruta de salida importantísima para efectos comerciales. Y entonces, a pesar de que originalmente era de Ucrania, Rusia aprovechó la inestabilidad de Ucrania en aquel tiempo para decir, me froto las manos, es que Crimea es súper estratégico, y es que a mí me encanta Crimea, yo ocupo Crimea, para poder entonces tener mayor salida a mis exportaciones, y agarró Crimea. Y los gobiernos a nivel internacional de alguna manera pues condenaron a todo, pero se quedaron quietos. Ahí hay un tema muy interesante que podemos ver también de la reacción del mundo ante estos conflictos, que eso lo podemos hablar después. Pero bueno, lo que está claro es lo siguiente. Vamos a Santiago capítulo 4, versos del 1 al 4. Vamos a la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia. De todo esto que les estoy hablando es de las guerras, y son más que todo de las guerras, del origen de las guerras. Una pregunta es, ¿por qué hay guerra en el mundo? ¿Por qué? Santiago 4:1-4 lo dice, y leo para ustedes en versión Reina Valera 60. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Concepto que, por ejemplo, también ustedes pueden ver allá en la primera carta de Juan. El concepto de amar el mundo, que es contraponerse a amar a Dios. Uno no puede servir a dos señores. O se ama al mundo o se ama a Dios. Uno no puede amar a los dos. Pero vean lo que dice, ¿de dónde vienen las guerras? Esa pregunta. Y ojo, que vamos ahora a explicar el contexto de Santiago. Pero en el fin y al cabo, aunque Santiago es una carta, lo que llaman universal, una carta de concepto católico. Y ojo que aquí interesante, nosotros siempre ligamos el concepto de católico con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero en realidad el concepto de católico es de universal. Esa es una carta universal. Si ustedes revisan el inicio de Santiago, se van a encontrar con que Santiago no está dirigiendo en realidad la carta específicamente a un pueblo específico, a una iglesia específica. Nada más llega y dice que es siervo de Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. No es como el apóstol Pablo que llega y le dirige la carta a los Efesios, a los Filipenses, sino que aquí es una carta más de corte universal y trata temas de corte universal. Un primer punto, nada más para poner el contexto, no me voy a meter mucho en eso para que vayamos a los textos que quiero analizar en esta mañana. Uno de los puntos muy importantes es que se entiende tradicionalmente que el Santiago que escribió esta epístola es el hermano de Jesús. Se han dado bastantes discusiones a través de los eruditos, y es cierto, la Biblia menciona, el Nuevo Testamento menciona por lo menos unos 4 Santiagos, para decirlo así, unos 4 Santiagos. Pero claramente a través de la forma en la cual está escrito el lenguaje de la epístola de Santiago es muy similar al que está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que esa sí es identificada con Santiago, el hermano de Jesús, y se entiende que ahí hay una similitud en la forma en que está escrito el capítulo 15 o la forma en que se da el lenguaje de capítulo 15 de Hechos con la epístola a Santiago. Se logra ver una conexión, que pareciera que sí es el hermano de Jesús. Y además también la tradición, es decir, los padres de la iglesia, lo que se llaman los padres de la iglesia, los que vivieron durante los primeros siglos de la iglesia, siempre han identificado a Santiago, el hermano de Jesús, como el que escribe
esta epístola. Por lo tanto, vamos a ver, en este momento, a nivel de los teólogos, no existe ningún tipo, digamos, todavía ya de conflicto sobre aceptar que es Santiago el hermano de Jesús, por el estilo literario, por los conceptos, ¿verdad? Y a pesar de que Santiago tuvo sus momentos de no estar totalmente alineado a su hermano Jesús, ¿verdad? A su hermano en la carne Jesús. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Se dice que murió apedreado en el año 62 después de Cristo, eso lo revela un historiador Josefo en aquella época. Y pues esta es una epístola muy práctica. Lo que busca la epístola de Santiago es realmente acercar la teoría a la práctica. La teoría a la práctica. Es llevar nuestra fe a la práctica. La fe sin obras es muerta. Y eso es lo que busca Santiago. Es realmente ver que una fe genuina, es decir, cuando Dios viene a nuestro corazón, cuando tenemos la mente de Cristo, parafraseando al apóstol Pablo, empezamos a cambiar nuestra forma de ver la vida, de reaccionar, y esa fe genuina realmente también provoca cambios en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de comportarnos hacia los demás. Así que la epístola del apóstol Santiago va direccionada hacia analizar la fe genuina y la puesta en práctica de esa fe genuina. No es solamente quedarnos con la teoría. Ese es el contexto general de la carta. Y algunos temas, precisamente Santiago no es de las epístolas que sea fácil para los teólogos, los eruditos, de establecer lo que llamamos un bosquejo. Algún día vamos a hablar a mí me parece que sería un bonito tema hablar de pasos básicos para estudiar las cartas o los libros de la Biblia. Bueno, muchos hacemos un bosquejo, tenemos un bosquejo. Los libros, como cualquier libro, tienen una introducción o tienen un desarrollo, tienen temas, conclusiones. Ustedes han visto que por lo general la Biblia, en los libros del Nuevo Testamento terminan saludando, mira, saludame a fulanito, saludame a talanito, decirle que estuvo riquísima la comida la última vez. Bueno, eso no lo dice el apóstol Pablo, pero sí dice en alguna parte que le dan muchas gracias por haberles enviado cosas. Es decir, la última parte por lo general son saludos, despedidas y deseos de ver a los hermanos, porque ese era el WhatsApp de aquella época. Ahora es muy fácil porque por vereda nos comunicamos rapidísimo, nos bendecimos, oramos y todo lo hacemos. Bendito Dios por la tecnología. La tecnología es algo bueno, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites, y ya sabemos todo, ¿no? Pero bueno, en aquella época no, entonces una epístola era una forma de comunicarse entre hermanos. Y de algunos conceptos que podemos manejar de Santiago están muy relacionados con la ética cristiana, es decir, la forma de comportarnos precisamente. Y algunos temas, bueno, cómo enfrentar las pruebas, ahí está en el capítulo del 1 al 18, respondiendo a la palabra de Dios, evitar la parcialidad. Yo esto se lo voy a pasar por el WhatsApp, precisamente, la presentación se las mando por el WhatsApp, para que la tengan ahí por si quieren, para que no corran, si quieren tomar apuntes, porque quiero resumir esta parte. Producir buenas obras, el control de la lengua, que es el de los textos más conocidos de Santiago, ¿no? Capítulo 3, la sabemos así de memoria, el tema del control de lo que decimos. Una parte muy importante, capítulo 3, es cuando se habla del concepto de la sabiduría falsa y verdadera, que ahora lo vamos a utilizar para entender el concepto de la guerra. Es muy interesante. Y también, ya al final del libro, capítulo 4, versos del 1 al 12, donde estamos ahora teniendo nuestra lectura, se habla de renunciando a la carnalidad, renunciando a la mundanalidad. 4, 13 al 5, 6, renunciando a la arrogancia. Y 5, 7 a 20 habla demostrando persistencia. Esos son como los grandes temas de Santiago. ¿Ok? Y ahí es donde entramos al tema de los conflictos. En capítulo 4, versos del 1 al, que estamos leyendo ahora, versos del 1 al 5, por ahí, se habla claramente del tema de los conflictos. Y vea que no solamente se habla de conflictos, no debemos de entenderlos como conflictos domésticos. Entendamos que aquí estamos hablando de que Santiago en realidad se está dirigiendo a la iglesia, a la iglesia que está en la diáspora, en la dispersión. Recuerden que la iglesia, por todos los conflictos con Roma, pues sufrió toda una época de persecución, y es una iglesia primitiva que fue dispersa, andaba por muchas partes del mundo conocido en aquella época. A partir de ahí entonces, Santiago les escribe a ellos.
Y les está hablando, tenemos que tener una ética cristiana, tenemos que comportarnos de cierta forma. Eso es lo que está buscando. Y es un libro totalmente actual, porque los cristianos igualmente hoy tenemos que comportarnos de la forma en la cual está establecida en la Escritura. Pero cuando habla aquí de las guerras, está hablando más en el contexto de las guerras entre hermanos, a lo interno de la iglesia, porque es una carta dirigida al comportamiento ético dentro de la iglesia. Sin embargo, yo creo importantísimo observar que las conclusiones que saca Santiago para hablar del origen de los conflictos entre hermanos, señores y señoras, se aplica exactamente a las guerras a nivel mundial y a lo que está pasando en el ser humano. Al fin y al cabo lo mismo. Son los conflictos que pueden ser domésticos, conflictos laborales, conflictos internos dentro de cada país. Ahora observamos lo que pasa en África, conflictos internacionales, las guerras, lo que estamos viendo en Ucrania y en Rusia. Pero vean ustedes algo importante. Entonces estamos claros, estamos hablando, contestando la pregunta que Santiago se hace. ¿Y de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Bueno, vamos a ver que claramente Santiago lo que está diciéndonos es, y lo hace, él hace una afirmación con una pregunta: no es de vuestras pasiones, no es de ahí de donde vienen las guerras, ¿verdad? No será de lo que somos, lo que tenemos por dentro, de lo que está, de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no será de ahí donde vienen las guerras. Pues claro que sí, viene de ahí. Pero vean, cuando uno estudia la Biblia es importante siempre ver el contexto anterior y el contexto posterior de un pedacito de texto que uno toma. Si yo agarro el capítulo 4, tengo por lo general que irme al capítulo 3 y ver qué es lo que dice antes, y luego irme al capítulo 5 para ver qué dice después. Eso es una recomendación, hermanos, no lean los pasajes de forma aislada. Uno lee la Biblia entendiendo el contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Y como decimos ahora, ¿qué dice el libro en general? Y hasta más amplio, ¿dónde está enmarcado el libro? ¿Cómo ese libro de la Biblia encaja en todo lo que muchos han llamado la historia de la salvación? Cómo Dios revela su salvación a través del texto bíblico. Vean ustedes qué interesante, en el capítulo 4:1 termina diciendo: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿No serán de vuestras pasiones? Y vean lo que dice el contexto inmediato anterior. En capítulo 3, en versos del 13 al 18, vean cómo se dice. Del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recuerden que estamos hablando que este es un libro práctico. Lo que está diciendo Santiago es: usted tiene que llevar la fe a las obras. Usted tiene que demostrar su fe mediante acciones. No es nada más, soy creyente, creo mucho, tengo mucha fe. No. ¿Cómo usted expresa eso en la vida, en la realidad, con sus semejantes? Y vean lo que sigue en el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Vean qué duro lo que dice: animal. Es más, dice diabólica. Fuerte Santiago, directo. Más claro, imposible. Mi hermanito Santiago no se andaba por las ramas. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Y hasta ahí llega ese diagnóstico. Vean lo que él dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre su buena conducta con mansedumbre. Mansedumbre es totalmente contrario a lo que es la guerra. Y ella dice, bueno, quien tiene celos, quien tiene contención, ojo, eso no tiene que ver nada con la sabiduría de lo alto. Eso no tiene que ver nada con Dios. Eso es terrenal, eso es animal, eso es diabólico. Hay perturbación. Hay obra, pero no una obra del Espíritu Santo, es una obra perversa, dice. Y inmediatamente en versículo 17 dice, pero. Y recuerden que siempre tenemos que ver las partículas gramaticales que están en el texto. Pero, el pero me dice, tengo esta escena aquí, pero, en contraste con, contrario a.
La sabiduría, dice el versículo 17, que es de lo alto, es primeramente, ¿qué dice? Pura. Después, ¿qué dice? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y recuerden que cuando en un texto ustedes ven la repetición de ciertas palabras, es porque el autor, el escritor, quiere dar un énfasis a esas palabras. Y ahí tenemos repetido cada rato pacífico, paz, paz, solamente en 2 versículos. Y es el contraste, es el contexto anterior cuando habla de lo que es la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la paz, es ser mansos, humildes de corazón, parafraseando también a Jesús, lo cual no quiere decir que nos dejemos, también hay que saberlo balancear con lo que la propia palabra dice. Pero vean lo que estamos hablando de las guerras. Señores, las guerras provienen de lo terrenal, de lo animal, de lo diabólico. Porque yo imagino que el enemigo está frotándose las manos en este momento al ver tanta destrucción y tanta cosa espantosa que está sucediendo en el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Cuando habla de las pasiones, y nos vamos a la palabra que se usa en el original, está hablando de la carne. Cuando habla de las pasiones, está hablando de la carnalidad, de la mundanalidad. Y como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, que pongo ahí en pantalla, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y es algo que los cristianos hoy en día tenemos que seguir enfatizando. Sí hay una absoluta diferencia entre el mundo y lo que el mundo desea y lo que Dios quiere para el mundo. Y el problema a veces de los relativismos morales que se dan en el mundo actualmente es que a veces el cristianismo pretende en estos tiempos ser un poquito, a veces tratar de no ser tan drástico en algunas afirmaciones. Pero lo que yo veo en Santiago es a alguien absolutamente drástico y sin ningún tipo de contemplaciones para decir lo que es. Gálatas 5:20 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Recuerden que la palabra que se usa en Santiago se asimila al concepto de la carne. Cuando habla de las pasiones está hablando de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, eso está en el 19, y ya en el 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. En 2 platos. Todas estas actitudes de contienda, de ir a destruir al otro, de conquistar, eso es una manifestación simplemente de la carne, de la mundanalidad, de la condición caída, del pecado. Dice un famoso filósofo político, Lord Acton, inglés, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y qué cosa más tremenda y qué desgracia que esa frase siga tan vigente. Y no solo en los ámbitos de la guerra. Vea nuestro país y aplique esto a lo que ustedes y yo sabemos de Costa Rica. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque el ser humano tiene esa condición caída. Vean lo que dice Proverbios. A mí me encanta Proverbios porque Proverbios es un libro de sabiduría impresionante que mediante frases cortas y contrastes nos da conceptos claros y contundentes. La guerra, la contienda, la enemistad, el conflicto tienen un origen y está en el ser humano, en su condición caída, en sus pasiones. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas. Y contrasta, porque eso es lo que hace un proverbio. Te dice primero una frase, después te la contrasta. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas. El pleitero, el bully, como le dicen ahora. Lo que pasa con Putin es que Putin es un bully, pero con mucho poder.
Eso es bullying internacional. Un bully en mi tiempo era un matón. El compañerillo de la escuela que era un matón. Que todos lo conocimos, ¿no? Todos aquí creo que pueden levantar la mano y en este momento se están acordando, hermano, y no deje que su naturaleza pecaminosa salga, pero usted se está acordando de ese compañerito de la escuela o ese compañerito del colegio que era literalmente el que a usted le hacía la vida de cuadros, lo molestaba, le hacía unas bromas, era un matón, además, porque también era un tipo, ojalá, grandote, y usted era ahí medio debilucho, y ojalá, literalmente le pasa, Junior está levantando la mano cuando dije debilucho. Entonces, yo también, yo era ese, que a uno como diríamos en Costa Rica, a uno se lo jamoneaban, ¿no? Yo nunca he entendido mucho ese concepto que tiene que ver con el jamón, pero bueno, eso de que se lo jamoneaban a uno es que llegaba el otro y lo empujaba o le pegaba o le quitaba las cosas, te quitaban la comida o te quitaba la merienda. Era un matón. A Neto también se lo acomodaban. Jamoneado. El hombre iracundo promueve contiendas. Porque es cierto, ese compañerillo de la escuela era el que andaba siempre, mire, punzando, buscando el pleito, buscando el conflicto. Y el problema con alguien que tiene mucho poder, como son los líderes del mundo en general y de las potencias mundiales, el problema es que muchos de ellos fueron seguramente matones y siguen siendo matones, bullies, pero con mucho poder, porque pueden mandar a alguien o un ejército a invadir otro país. Ese es el concepto, sí, exactamente. Proverbios 17:19 dice: el que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Eso me encanta, ese concepto. Abrir demasiado la puerta y a eso, a la disputa, a la transgresión, al ser tan agresivo. Es un ser humano agresivo. Esta me fascina. Proverbios 26:21. El carbón para brasas y la leña para el fuego. ¿Qué pasa con el carbón en las brasas? Con la leña en el fuego. Se enciende. ¿Ah? Y el hombre rencilloso para encender contienda. Lo mismo que como cuando, yo no sé quién fue el que contó, yo creo que fue Junior el que contó que cuando uno agarra un ciprés seco en Navidad y le echa el fuego. A mí me encanta porque yo soy piromaníaco. Confesión pública, a mí me encanta ver el encender y que encienda el fuego. Uno es piromaníaco, en eso el Señor tiene que cambiarnos todavía en esas sensaciones de ese agrado que hay por ver el bendito palo ardiendo. Bueno, el ciprés arde a toda velocidad cuando está seco, impresionante. El carbón para brasa, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender la contienda, el pleito. Vean ustedes cómo desde Proverbios se identifica el concepto del hombre como un hombre, muchísimos hombres que buscan generar contienda, generar transgresión, generar conflicto. Es que es parte del ser humano. Por eso Santiago dice: ¿no será que el origen de las guerras está en el corazón del hombre? ¿No es que será que está ahí? En lo que somos, en lo que hemos sido todo el tiempo y lo que sí seguimos siendo. Y contrario a la guerra, contrario a esto, la Biblia enseña otra cosa. Proverbios 3:30 dice: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Bueno, Putin hizo lo contrario en este caso. Nadie le estaba haciendo agravio y él se fue y le puso pleito a Ucrania. Son otras razones las que hay ahí. No nos vamos a meter a hablar de esos temas geopolíticos, pero hay otras razones. Y dice: no tengas pleitos con nadie sin razón. Ojo, que si leemos también al apóstol Pablo, el apóstol Pablo hace ciertos balances con esta doctrina. Porque claramente eso habla de que si alguien a mí me arma un pleito, en el sentido, digamos, alguien me mete una demanda, yo me tengo que defender. Hay un libro buenísimo, un autor español que habla sobre lo que se llama el derecho a la guerra. Eso es un temazo. Pero está hablando de qué pasa si, por ejemplo, y Dios quiera que nunca pase, pero si un país quisiera invadir Costa Rica, obviamente tenemos derecho a defendernos. Que es lo que está haciendo ahora Ucrania con Rusia. Está defendiendo de la invasión de alguien que viene de afuera. Y lo hace a través de una guerra. Hay derecho a defenderse. Pero aquí lo que habla es: no tengas pleito con nadie sin razón. Es que no hay que buscar el pleito. Dios no quiere que estemos en pleito.
Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, por un orgullo. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es que el problema es que la gente parece que lee la Biblia al revés. Porque aquí más bien es estimando a cada uno de los demás como inferiores a sí mismo. Porque eso es lo que el mundo lee. El mundo dice inferiores a sí mismo. La Biblia me dice lo contrario. Yo tengo que considerar a los demás superiores a mí. Y eso cuesta mucho, porque va en contra de nuestra naturaleza caída. Vean, mis hermanos, voy a ir cerrando. Tenía más cosas que decirles. Pero ya veo aquí gente con cara de desmayo. Con cara así, como están ya como en la cabeza así inclinada, ya como que diciendo, ya se están muriendo de hambre. Vean lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que lo que está pasando en el mundo es por el pecado. Lo que está pasando en el mundo es por nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Porque todavía el mundo no ha tenido acceso, no es que no ha tenido acceso, ha tenido acceso, pero no ha querido aceptar más bien el regalo de la gracia de Dios, de la transformadora gracia de Dios, que dice el apóstol Pablo, que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra forma. ¿Qué quiere decir eso? Que la misión de la iglesia sigue totalmente vigente. La iglesia es un lugar donde venimos a crecer, donde venimos a recibir bendición, donde venimos a recibir hermandad. Pero la iglesia es un lugar donde también venimos a prepararnos para cumplir con la gran comisión. La gran comisión no ha terminado. Y cuando yo veo un mundo en guerra, la única conclusión que saco es que el mundo está cada día peor, porque no tienen a Dios. Y el mundo sin Dios es un mundo perdido, que se va a destruir, ¿verdad?, a sí mismo, y es algo tremendo. La iglesia de hoy y la iglesia cristiana Berea tiene que tomar conciencia de lo que pasa en el mundo y cómo nosotros, desde aquí, desde esta pequeña iglesia en el barrio hispano, en San Francisco de Dos Ríos, aquí se llama el barrio hispano, por si acaso, ¿ya?, tiene que ser luz para el mundo, tiene que hacer algo para coadyuvar con que la palabra de Dios llegue a todo el mundo, para que el mundo sea transformado y para que algún día, yo espero que de verdad, cuando el Señor venga, yo sé que ahí va a ser qué rico, se acabó toda esta cuestión. Cuando el Señor venga, vamos a decir ya los bullies, ya los matones que hay en el mundo, adiós, chao, 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 que les vaya muy bien, qué alivio, qué rico, vamos a vivir en otro nivel. Pero mientras estemos aquí tenemos una misión y no nos podemos lavar las manos de alguna forma con lo que está pasando en el mundo. El mundo está en guerra, pero eso quiere decir que ustedes y yo también estamos en una guerra espiritual, en una guerra también en la cual podemos actuar, y para eso tenemos que orar. Y además de eso, orar, de confiar en lo que dice la palabra de Dios. No se inquieten por nada, más bien con toda ocasión, con oración y ruego. Primero que hay que hacer cuando vemos estas guerras es, mi hermano, orar, doblar rodilla. La oración del justo puede mucho, dice 1 Tesalonicenses 5:17, hay que hacerlo, la oración, y no solamente la oración, el ruego, que el ruego también puede ser traducido o pensado como clamar de manera desesperada por algo. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz, otra vez, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No nos inquietemos por lo que está pasando en el mundo, pero eso sí, clamemos a Dios, oremos, roguemos encarecidamente. Dice el Salmo 29:11, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Dios quiere la paz para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra casa, para nuestro país y para el mundo. Y entonces lo que tenemos que hacer es orar por las naciones de este mundo. Berea ora y deberá orar por el mundo. Muchas gracias, mis hermanos, por haber atendido este ratito de reflexión sobre un tema que está aquí vigente y el cual Dios nos llama a hacer algo. Y por favor, apoyemos y sigamos siendo una iglesia que apoya las misiones, porque la forma en la cual podemos colaborar también para que
la palabra de Dios llegue a tanta gente en el mundo que la necesita, y que tanta gente en el mundo necesita para detener de una vez por todas esta matazón que está pasando a nivel mundial, es a través de los misioneros, a través de la obra misionera. Así que tenemos que apoyar misiones, y Berea siempre se ha caracterizado, pero espero que aumentemos y que estemos más presentes en el tema misionero. Oremos. Señor, gracias porque tú por medio de tu palabra nos enseñas y ya nos das una luz clarísima de dónde es que vienen las guerras, de dónde es que vienen todos estos conflictos tremendos que están pasando. Señor, es claro, vienen del pecado, de las pasiones humanas, de lo que está en nuestra condición caída. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios, te ruego de verdad encarecidamente, no sé, Señor, que tú toques el corazón, la mente de estas personas, que termines con la guerra en Ucrania, Señor, con Rusia, que ayudes a tantas personas desesperadas, a tantas familias destrozadas, desunidas que en este momento están ahí. Padre Celestial, y permítenos a nosotros a través de la oración y el ruego realmente mover tu mano poderosa, porque tú tienes el control de todo, Señor. Tú eres el Dios de las naciones, tú eres el Dios que gobierna la tierra, y por eso queremos poner en tus manos todo lo horrible que está aconteciendo en el mundo hoy en día. Tu mano poderosa puede hacerlo, y lo rogamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta escuela dominical, un poquito larga que hemos tenido hoy, pero bueno, espero que usted haya recibido mucha bendición del Señor el día de hoy, que tengan un lindo fin de semana, que gane la Cele, y también que verá un comercial ahí para el Señor, ayúdanos, no, mentira, aquí quiero meter, a mí me da risa cuando la gente llega, ¿han visto? Que el Señor ayude a la selección a ganar, no, Dios no se mete en esos temas, pero sí está bueno que sintamos ahí patriotismo, pero el Señor no ayuda, y es lo que tiene que hacer el entrenador y los jugadores. Pero vamos a ver, que tengan una linda semana, y nos vemos próximo domingo. Bendiciones, chao, chao.